Les decía a sus compañeros que ya habíamos terminado una parte de la unidad relacionada con la altimetría. Voy a compartir el... En altimetría teníamos la nivelación geométrica, cálculos de desniveles, de cotas, registro, y después viene una parte que se llama nivelación trigonométrica. La nivelación trigonométrica se relaciona con la taquimetría, el uso del taquímetro y estaciones totales. Así que no la voy a ver de inmediato hasta que no conozcamos cómo opera el taquímetro. El criterio de evaluación principal es que ejecuta un levantamiento taquimétrico con las especificaciones técnicas del proyecto. Y los conceptos del levantamiento taquimétrico están relacionados con el cálculo de distancias, el cálculo de azimut, que ustedes ya conocen ya algo respecto al azimut, y terminamos con el cálculo de coordenadas planas topográficas. Así que para esta clase no necesitamos un repaso de la nivelación geométrica, ya que vamos a empezar con estos conceptos relacionados con la taquimetría. Hay una definición que me gustó para taquimetría, pero no es la única definición que existe, no es la única definición que vamos a encontrar. Dice que es la rama de la topografía que se centra en levantamiento de planos a través del taquímetro, que es el instrumento de medición. Este instrumento nos permite medir ángulos y distancia. Y se considera que es un método para medir de forma rápida, pero sin demasiada precisión. La precisión de este tipo de levantamientos está dado por la forma de medir la distancia. Y acá hay algunas diferencias entre los distintos autores. Con la estación total también se miden ángulos y distancias, pero esos ángulos y esas distancias son más precisas con la estación total que con el taquímetro. Así que con la estación total también estoy haciendo un levantamiento por ángulo y distancia, y se considera que también ese levantamiento se llama levantamiento taquimétrico, pero ese levantamiento sí es preciso. Así que ahí van a ver algunas diferencias. Las vamos a ir aclarando más adelante. Voy a volver a repetir esto cuando conozcamos las diferencias entre taquímetro y estación total. Pero por ahora nos vamos a quedar con este concepto, que en taquimetría, el instrumento tiene que medir ángulos y distancias. Entonces, el instrumento topográfico mide ángulos y distancias. Eso es lo rescatable de esta definición.
Y con eso vamos a empezar a trabajar, con el concepto de ángulo y distancia. Ustedes ya saben qué es una distancia. De hecho, ya hicieron un levantamiento planimétrico con distancia cuando midieron algún cuarto, alguna habitación de su casa y construyeron un plano. Las distancias se pueden medir con distintos instrumentos y se clasifican en topografía como distancias directas o indirectas. Las distancias directas, nosotros obtenemos la información de la medida de forma inmediata, y las indirectas requieren de un cálculo para obtener el resultado de la medida. La medida con wincha. ¿Qué clase de distancia será? ¿Una directa o una indirecta? Si quieren me responden por el chat. ¿La medida con wincha será directa o indirecta? ¿Necesitan de un cálculo para obtener el resultado? ¿Perdón? Directa, profe. Es directa. Bien. No necesitan de un cálculo para obtener el resultado. Se obtiene directamente. Es el mejor ejemplo para una medición directa, porque hay otros que son un poco cuestionables. ¿Conocen el odómetro? ¿Alguno conoce el odómetro? No, vamos a buscarlo en internet para que lo conozcan. Dice odómetro de auto, de bicicleta, de rueda. O sea, todo lo que tenga rueda, todo lo que gire, es considerado un odómetro. Son estos, seguramente ustedes lo han visto en la calle. Cuando se necesitan medir distancias rápidas, antes cuando no existían los distanciómetros digitales y había que medir la distancia desde un accidente a una de las esquinas, los carabineros medían con este instrumento. O mediciones rápidas, alguien que esté certificando la distancia de una cámara. Y se basa en las vueltas que dé esta rueda y el radio que tiene esta rueda. O sea, lo que está calculando es el perímetro. Si da una vuelta completa, el perímetro de la rueda es 2pi por el valor del radio. Y ahí nos va a dar una distancia por una vuelta. Entonces, según la cantidad de vueltas que dé, nos muestra una distancia, el contador del odómetro. Hay algunos digitales y algunos no. La distancia, la persona que mide, la va a obtener de forma directa. Van a ver de inmediato la distancia. Pero internamente el instrumento está haciendo un cálculo. Y ahí es lo cuestionable. Entonces, ¿sería una distancia directa o indirecta? Va a depender del autor. Para mí, tiene que ver con cómo recibe la distancia el operador. Si lo vemos de esa forma,
la medida con el odómetro pasaría a ser directa. Entonces voy a colocar aquí entre paréntesis, si consideramos el cómo recibe la distancia el operador, tendríamos el odómetro. Los distanciómetros son instrumentos que emiten una señal. La señal del distanciómetro rebota en un objeto y luego se devuelve. Ahí está. Aquí hay un distanciómetro. Entonces emite una señal, esta es una señal láser, que rebota en un muro, esta señal se devuelve y el tiempo que demora en ir y regresar le sirve al instrumento para calcular la distancia. ¿Por qué? Porque esta señal viaja en una cierta frecuencia. Las frecuencias tienen una distancia en su lambda. Y esa distancia versus el tiempo, calcula cuántas frecuencias se demoró en ir y volver y el tiempo y calcula la distancia. No voy a hacer ese cálculo, pero es un cálculo. Frecuencia versus tiempo da la distancia. Entonces el instrumento sí hace un cálculo. Podríamos decir que es una medida indirecta, pero desde el punto de vista del operador, obtiene la distancia en forma directa. Este es un distanciómetro. Estos distanciómetros son de mano, sirve solamente para lugares cerrados. Si hay lugares con mucha luz, incluso no lee. Pero hay distanciómetros especiales que se montan sobre el taquímetro y tiene la estación total, que son distanciómetros con otro tipo de señal que sí nos permiten leer la distancia al aire libre. Entonces, incluiríamos también los distanciómetros. Pero hay una especie, voy a colocar aquí etcétera, aunque por ahora no se me ocurre ningún etcétera. Hay una distancia que sí o sí requiere el cálculo del operador, y que es la distancia con los hilos estadimétricos. O distancia estadimétrica. Lo voy a colocar entre paréntesis, hilos estadimétricos. ¿Recuerdan haber escuchado esa palabra o hilos del retículo? En algún video que les dejé por ahí, dentro de sus actividades.
A ver si con la imagen lo recuerdan. El nivel también tiene hilos estadimétricos, pero no es función del nivel medir la distancia, aunque se puede hacer. Así como el nivel tiene hilos estadimétricos, el taquímetro también tiene hilos estadimétricos. Voy a mover esto para que lo trabajemos. Cuando ustedes ven por el lente del nivel o el lente del taquímetro, lo que se ve es esto, un círculo, así como si estuvieran apuntando con un telescopio, una escopeta. Se ve un círculo con la línea vertical y la línea horizontal. Y así hacemos puntería. Pero estos hilos reticulares además vienen con otros dos hilos. Una línea acá y otra línea acá abajo. A esas dos líneas le llamamos hilos estadimétricos y nos sirven para calcular la distancia. ¿Por qué es posible hacer esto? Porque el lente está graduado de tal forma que a una distancia de 100 metros, estos hilos se ven separados 1 metro. Abarcan 1 metro de distancia. Los voy a mostrar acá. Si este instrumento está alejado 100 metros de donde está la mira, estos hilos van a mostrar 1 metro de separación en la lectura entre el hilo superior y el inferior. Es una constante estadimétrica. Instrumentos antiguos tenían una constante estadimétrica de 50, pero después todos lo hacían con una constante de valor 100. Y gracias a eso, a una constante estadimétrica de valor 100, se calcula la distancia. Ya, vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan mejor. Ya ustedes han practicado cómo hacer lecturas. Ya lo hemos visto. El hilo estadimétrico que está abajo se llama hilo estadimétrico inferior. Hilo inferior. Algunas personas, como hacen lecturas a los hilos, le llaman lectura inferior. Y el que está acá arriba, hilo superior. El que está al medio, ¿cómo se llamará? Que tengo poca participación hoy día. El hilo que está al medio, ¿cómo se llamará? De hecho, en los videos también salía. El que está al medio se llama hilo medio.
Gracias. Ya chicos, practiquemos entonces cómo realizar lecturas. A pesar de que ya las mostré acá, ya vienen los resultados. Voy a imaginar que no lo están viendo. Anótenla en su cuaderno y después veamos si les da la misma lectura que estoy viendo acá. ¿Cuál es la lectura del hilo superior según esto? Si alguno de ustedes no aprendió a hacer lecturas con los 2 videos que he enviado, me dice y lo repasamos. La lectura del hilo superior es donde está esta línea de acá arriba. Ahí está el número 14. Después se cuentan los centímetros y luego los milímetros. El hilo medio está en el número 13, se cuentan los centímetros y luego los milímetros. Y el inferior que está acá sigue estando... No, ya no está en el número 13, porque el 13 parte de donde parte el número. El 13 va desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, lo que esté acá abajo debiese ser el 12. Y está más de 1 centímetro de llegar al 13. Franco, escribe qué lectura crees que tiene el hilo superior. Carla, ¿alguno que se atreva a escribir la lectura que tiene el hilo superior? Angelina, Ignacio, Vicente. 1,420 dice Ignacio. El superior. Chicos. No están bien esas lecturas, las del hilo superior. Van a tener que ver más los videos. Ya, sí. Sí, Clarisa. Yo diría que es 1,404, pero decíamos que podemos tener una diferencia de 1 milímetro. No todos tenemos por qué anotar lo mismo. Ya, está acá. Y la lectura siempre empieza desde donde está el número. O sea, ahí está el número 14, se supone que en esta línea está justo el 1,400 m, justo en esta línea. De aquí a acá hay 1 centímetro. Entonces tendríamos de aquí hasta acá 1,410, pero no alcanzo a tener 1,410. Tengo 1 metro con 400, o 1 metro con 40 centímetros, más los milímetros que cuento acá. No alcanza a ser la mitad, no alcanza a ser 5 milímetros. Por eso yo pondría 4. Algunos incluso pueden ver que son 5. Así que tenemos 1 metro con 40 centímetros y 4 milímetros. 1,404 o 1,403, como dice Clarisa. En el hilo medio, estoy en el rango desde el 1,13 hasta el 1,40, o sea, de aquí a aquí hay 10 centímetros. Pero de donde está la mira en el piso
hay 1 metro con 300 centímetros. ¿Ya? ¿Alguien dice otro valor en el hilo medio? ¿Que está acá? Ya, bien, Ignacio. El 13 siempre va, sí o sí. 1,300. Aquí siempre partimos con el 14 y aquí partimos con el 13. Pero no se anota 14, se anota 1,4 y después los dos números que faltan. Aquí tendríamos 1,3 y nos faltan dos números más, los centímetros y los milímetros. 1,3 con 1, 2, 3, 4 centímetros. Entonces, 1, 3, 4. ¿Y cuántos milímetros hay de aquí hasta acá? Podrían ser 7, podrían ser 6. Yo diría que 7. Por ahí dijeron 1, 3, 4, 8. Pero 1, 3, 4, 5 no, está un poco más arriba de la mitad del centímetro. Va avanzando hacia arriba. Ya está acercándose más hacia arriba. Y el inferior, que está en 12, bien, Ignacio, es 1,287. Porque aquí tenemos 1 centímetro bajo el 1,300 y 2 milímetros más. Es como si al 1,300 le quitáramos 12 milímetros. Si contáramos hacia arriba, nos podemos imaginar que está el 12 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No ha llegado al 9, estoy en el 8 con 7 milímetros más. Entonces veamos si el apunte está de acuerdo con nosotros. Variamos un poco con el apunte. Acá arriba dijo justo en la mitad, hilo superior 1,405, acá abajo 1,288 y acá en medio 1,346. Esos errores de 2 milímetros, 1 milímetro son errores de apreciación. Y se tienen que corregir de alguna forma. Siempre se tiene que dar que la distancia que hay entre el hilo inferior y el hilo medio es la misma distancia que hay entre el hilo superior y el hilo medio. Si restamos el hilo superior con el hilo medio, da 0,059. Y si resto el hilo medio con el inferior, da 0,058. O sea, las lecturas no estuvieron tan malas, porque a veces es imposible que dé justo el mismo valor si estoy como a medio milímetro de diferencia. Con 1 milímetro está perfecto. Algunos lo calculan así. El promedio entre el hilo superior y el hilo superior me tiene que dar el hilo medio. También es otra forma de comprobar si estoy leyendo bien. 1,405 más 1,288 y ese valor lo divido en 2, me tendría que dar 1,346. O puede dar 1,345,5 o 1,346,5. Pero tengo que estar muy cercano al hilo medio. Ojalá no más de 1 milímetro. Ya, ahora que hice las lecturas y las hice bien, ahí está la comprobación del hilo medio, puedo calcular la distancia.
¿Cuál es la fórmula para calcular la distancia? Ya la tengo anotada acá. Aquí tengo otro ejercicio. Aquí está. Ya. La constante del generador va a ser 100. Y dice que mi distancia va a ser igual a la resta de los dos hilos multiplicada por 100. En este caso, podemos calcularla. Y la distancia va a ser igual al hilo superior, que es 1.405. Menos el hilo inferior, que es 1.288. Y el resultado de esa subtracción, de esa resta, lo multiplico por 100. Y eso me va a dar igual . ¿Lo pueden calcular? Gracias. 11,7. Voy a escribir 11,700. Pero ¿qué pasa si hubiese anotado la medida que me dieron antes? A ver, voy a elegir una. El 287. Si hubiera anotado 1287 que leyó Ignacio, ¿cuánto hubiese variado esta distancia? .405 menos 1.2807, que no hubiese estado mal, porque incluso si hubiese medido con este hilo, esta diferencia hubiese sido igual, 0.059. Me da 11.800. ¿Qué puedo concluir de esto? Que con solo 1 milímetro de variación en la lectura, ¿cuánta diferencia voy a tener en distancia? ¿1 milímetro en la lectura de la mira? ¿Cuánto significa en distancia? ¿Qué diferencia hay entre la distancia de arriba y la de abajo? Entre 11,700 y 11,800. Ahí tienes anotado 1 milímetro, Clarisa.
Son 10 centímetros de diferencia. Son 0,1 metro o 10 centímetros. Si lo escribimos en metros, lo escribimos así. Si lo escribimos en centímetros, se escribe así. Por cada milímetro que erramos en la lectura, o por cada milímetro que se distancia la mira del instrumento, voy a tener 10 centímetros en la distancia. Nunca voy a tener una distancia que me dé centímetros ni milímetros. Las distancias siempre van a ir de 10 en 10. Si aquí varía 1 milímetro más, va a ser 11,900. Después viene 12, o 11,600, 11,500. Siempre van a cerrar las distancias de 10 en 10. Por eso se dice que esta medición no es precisa. La precisión va a ser la precisión de la distancia va a ser máximo 10 centímetros. Si es que está bien, porque también si me equivoqué en medir 1 milímetro puede ser 20, 30 y de ahí hacia arriba. Con la wincha, ¿cuánto me podría equivocar? Tal vez más o menos 1 centímetro si estoy leyendo la rápida. Pero si estoy leyendo bien, puedo medir hasta el medio milímetro, a los 2 milímetros. Y el distanciómetro me puede dar distancias al milímetro. La lectura al milímetro, aunque si estoy muy lejos, la emisión de la señal y la frecuencia puede verse afectada por la atmósfera y ya tengo precisión de 2, 3, 4 milímetros. Entonces siempre lo mejor va a ser la wincha. Después el distanciómetro, el odómetro y por último la distancia estadimétrica. Ahora, para evitar ese error que lleva la distancia estadimétrica, que es de 10 centímetros, las estaciones totales, que son las estaciones totales son muy parecidas al taquímetro. La única diferencia es que trae un distanciómetro incorporado en su lente, aquí en su interior. No viene justo en el centro, alguno viene desde acá arriba, pero rectifica la señal para imaginar que sale del centro. Y con ese distanciómetro, la señal que emite rebota en un prisma, se devuelve y nos entrega la distancia en la pantalla. Si llegamos a medir de manera presencial, vamos a ocupar las estaciones totales. Con esto nos demoraríamos mucho. Y vamos a dejar las miras para el nivel solamente. Y las lecturas de la mira para el nivel. Aquí viene otro ejercicio más. Lo voy a dejar ahí para que lo practiquen, pero no lo voy a desarrollar. Y aquí está la misma explicación que di recién. Tengo aquí el instrumento. Por el instrumento se ven los hilos reticulares. Aquí está la mira. Tengo 2 lecturas en esta mira, perdón, 3 lecturas en la mira.
Ahí están. Y acá había duda entre si era 3.349 o 3.348. Y están las diferencias con los 10 centímetros. El mismo cálculo. ¿Hay dudas con esto? ¿Consultas? Chicos, a pesar de que no vamos a medir después en terreno con este método, sino que con una distancia directa, es bueno que conozcan la forma de calcular la distancia con los hilos estadimétricos. Y también esta forma sirve para verificar si las lecturas al hilo medio están bien. Si mido el superior y el inferior y lo divido lo saco el promedio y me da el hilo medio o tengo 1 milímetro de diferencia con el hilo medio, quiere decir que estoy leyendo bien. Así que si no voy a usar este método de medir los hilos estadimétricos para calcular la distancia, al menos me sirve para comprobar si mis lecturas están bien hechas. ¿Dudas antes de seguir? Ya, sigo entonces. Este instrumento, les voy a explicar por qué puse esas burbujas acá. Este instrumento tiene 2 burbujas. No solo la burbuja esférica como tiene el nivel. Tiene una burbuja esférica en esta base que es similar a la del nivel y tiene una burbuja tubular en esta base. Para que vean cómo se instala el taquímetro, les voy a enviar un video, porque es mejor verlo de esa forma, para que vean cómo se centra la burbuja esférica y cómo se centra la burbuja tubular. Y una vez que ambas burbujas estén centradas, se puede comenzar a medir. Además, el instrumento tiene que estar sobre un punto, que es el centro de la medición. Lo vamos a reforzar en la clase de mañana. Entonces, con esto ya cubrimos lo que son las distancias. Distancias directas y distancias indirectas. Las inmediatas y las que requieren un cálculo. Yo también puedo ocupar el taquímetro para medir los ángulos y podría medir las distancias con una wincha. Se puede hacer la combinación de los dos. Hay muchos profesionales o trazadores que marcan o delimitan una fundación en una construcción usando winchas y los ángulos los marcan con el taquímetro. Ahora nos falta el tema de los ángulos. Para obtener los ángulos con el taquímetro o la estación total, la estación en su interior trae incorporado una especie de transportador, aquí en esta base que es circular. Un transportador graduado milimétricamente. Los taquímetros mecánicos, los antiguos, tenían un transportador
Y para ver la graduación tenía una serie de espejos y era muy complicado leerlo, pero se leía de forma mecánica. Los taquímetros actuales traen un limbo codificado, es como un código de barra alrededor de todo el perímetro, y el ángulo que va leyendo el lector del código de barra a ustedes se los muestra aquí, en esta pantalla. Entonces les voy a mostrar acá. Pantalla del taquímetro. Ahí está. Les muestra el ángulo de esta forma. Uno de los ángulos es el ángulo vertical y el otro de los ángulos es el ángulo horizontal. Este que tiene la letra V es el ángulo vertical y este que tiene la letra H es el ángulo horizontal. Aquí está en grado, minuto y segundo. Así que tenemos dos transportadores. Hay un transportador que nos da el ángulo horizontal, limbo codificado se llama en los electrónicos, y otro transportador que está aquí en el plano vertical, donde se mueve este lente, que nos entrega el ángulo vertical. Ese transportador nosotros lo vamos a usar graduado de 0 a 400, o sea, en el sistema centesimal. Así vamos a trabajar. Y ya vimos ese sistema de graduación. Yo les pasé un transportador que ojalá tuviesen impreso para que hagamos los dibujos de esta parte de la materia. Tengo las distancias y tengo los ángulos. Medí las distancias y medí los ángulos. Y con eso puedo empezar a dibujar, con distancias y ángulos. Antes de que empecemos a dibujar, vamos a ver lo que significan las coordenadas polares y las coordenadas rectangulares. Para hacer la asociación entre lo que ya hemos visto nosotros en la materia. ¿De qué se trata todo lo que nosotros vamos a ver? Cuando en terreno se miden los ángulos y las distancias con un instrumento, lo que estamos midiendo son las coordenadas polares. Ángulo y distancia se llaman coordenadas polares. Y cuando medimos un punto con coordenadas cartesianas, norte y este, se llaman coordenadas planas o coordenadas cartesianas. Ustedes ya han transformado de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Ya han hecho ese ejercicio. Lo hicieron cuando calcularon el azimut y la distancia a los vértices.
de los linderos desde el hito de mensura. Así que hicieron ese cálculo sin saber el concepto. Pero también lo podemos hacer al revés. Llevar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Aquí hay ejercicios con eso, pero lo voy a explicar con fórmulas. Entonces, coordenadas polares tenemos ángulo y distancia. Y las coordenadas cartesianas tenemos X e Y. Esto incluso lo pasan en el colegio, pero no se ve como si fuera topografía. Esto nos va a servir ahora en topografía. Puedo ubicar un punto en el espacio de las dos formas. Es difícil imaginar que si yo entro a un cuarto, a una habitación, voy a medir en coordenadas polares. Siempre mido en coordenadas cartesianas. Imagínense que van a entrar a una pieza y esta es la puerta. Y les preguntan, ¿a qué distancia está la lámpara? ¿O a qué distancia voy a colocar la toma de corriente o la lámpara en su pieza? ¿A qué distancia? Ya imaginemos que es la toma de corriente. ¿A qué distancia? Y generalmente se dice que va a estar respecto a la puerta a una distancia de 3,50 metros respecto a un eje y de 2 metros respecto al otro eje. Si estoy midiendo la luz, la luminaria que va a estar seguramente en el techo, o un desagüe, si es en el caso del baño, voy a decir que respecto al muro va a estar a una distancia de 2,80 metros y después hacia el lado de 2,30 metros. O les puedo hacer un croquis, le dibujan un croquis a mano alzada y dibujan esas distancias. Es muy difícil que alguien diga, respecto a la esquina de la puerta está a una distancia de 3 metros y a un ángulo de 30 grados. Pero si tengo un instrumento que me dé ángulo y distancia, perfectamente lo podría decir así. Entonces, de las dos formas, estas dos formas nos indican la ubicación de un punto respecto a otro. O respecto a un origen, porque tengo que tener un origen para las coordenadas. En este caso, el origen del ejemplo es la esquina de la puerta o de la entrada. En mi plano cartesiano, el origen de las coordenadas es 0, 0. Y con un instrumento topográfico, el origen de las coordenadas es donde yo me instalo con mi instrumento. Ya, vamos a traspasar coordenadas polares a coordenadas cartesianas y coordenadas cartesianas a coordenadas polares.
De cartesianas a polares ya lo hicimos una vez, pero lo vamos a recordar. Vamos a empezar entonces con lo que no conocemos. Tengo un punto A, que va a ser nuestro origen, y quiero medir a un punto B. Vamos a hacer una línea entre A y B. Y el ángulo siempre se mide en dos vectores. Aquí tengo un solo vector. Me falta el otro vector. Y mi otro vector va a ser el norte. Voy a usar el norte porque ese es uso en topografía. En matemática usan como vector el eje X. Si es que recuerdan esto de haberlo visto en el colegio, su ángulo de partida siempre lo miden respecto al eje X. Este es mi norte, ahí lo dibujé con la flechita. Ya, si este ángulo de acá es de, a ver, ¿cuánto le voy a dar? De aquí a aquí 50, 40 grados. Lo voy a dejar al tiro en centesimal para que se acostumbren. Y la distancia es de 25 metros. La distancia de aquí hasta acá. ¿Cuál sería las coordenadas de este punto? Vamos a imaginar que la coordenada x, y, vamos a partir con un dato fácil, es 0,0. Esa es mi coordenada x, y. Y necesito calcular el x, y en B. Les voy a dar una ayuda. La coordenada y se mide en el plano vertical o en el eje vertical, no voy a hablar de plano. Y la coordenada x en el eje horizontal. Hacia acá avanza el y hacia acá avanza el x. Y mi origen dijimos que iba a ser 0,0. O sea, tengo que calcular cuánto avanzo en x y cuánto avanzo en y. ¿Cómo se puede resolver esto? Gracias a qué área de las matemáticas puedo resolver esto. A la trigonometría, bien. Aquí tengo un triángulo rectángulo. Aquí estoy formando un triángulo rectángulo. Y tienen que recordar del triángulo rectángulo la fórmula del seno, coseno y tangente. Voy a sacar esto por ahora.
Y voy a dibujar el triángulo que se está formando. Esto es un triángulo rectángulo. Entonces, esta distancia que está acá, la que yo tengo que calcular, es uno de los catetos. Y esta distancia de acá, la que se mueve en este sentido, que es la de acá, es la distancia X. Y la distancia que hay acá es la de mi otro cateto. Es la del eje Y. Y los 25 metros serían mi hipotenusa. Entonces yo tengo que ver qué me sirve para despejar X y qué me sirve para despejar Y. Si seno, coseno o tangente. Si no se acuerdan, les voy a dar una ayuda a memoria. Voy a ver si lo... Dígame. Como sabemos dos ángulos del triángulo y solo un lado, se usaría el teorema de... No tengo que despejar con teorema de seno o teorema del coseno. Ocupo solamente las fórmulas directas. Seno, coseno o tangente, porque es un triángulo rectángulo. Las tengo por acá. Voy a buscarlas. Las ocupo siempre. Aquí está. Estas son. Esto jamás se les puede olvidar. No solamente la van a ocupar en topografía, lo pueden ocupar el resto de su vida. Van a tener que calcular mantos, buceos, una serie de cálculos mientras estén estudiando y ejecutando su profesión. El teorema de Pitágoras tampoco es algo que se puede olvidar. Todo lo que sale del triángulo rectángulo es la maravilla de los matemáticos antiguos. A ver, ahí sí se nota. Listo. Entonces, el seno de 40 es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y el opuesto es el opuesto al ángulo, o sea, este de acá. Y la hipotenusa vendría a ser 25. El coseno del ángulo al cateto contiguo o adyacente, dice en algún texto, al cateto adyacente, que es el que está al lado del ángulo, que es el I, dividido por la hipotenusa, que es este. Y la tangente, cateto opuesto, dividido por cateto adyacente. No tenemos ninguno de los dos catetos, así que la tangente no nos sirve. Tenemos la hipotenusa y tenemos el ángulo.
podemos calcular el coseno del ángulo y el seno del ángulo y las hipotenusas, que tenemos 25. Así que con seno y coseno podemos despejar el valor de X y el valor de Y. Traten de hacerlo ustedes. Aquí el triángulo está dado vuelta, pero el cateto opuesto siempre es el lado contrario al ángulo. En este caso, el lado contrario al ángulo es X. Y el lado adyacente o contiguo es el Y. Si no lo ven bien, se los voy a copiar. Y recuerden que su calculadora tiene que estar en grados centesimales. Háganlo, chicos. La prueba la moví para el 28 y esto entra en la prueba. Así que vale la pena empezar desde ya a hacer sus cálculos. Dos minutos y anotan los resultados. La calculadora, recuerden que tiene que estar en grad. Y tienen que despejar. Hola, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Mire, lo que pasa es que igual vengo recién hace poquito llegando porque me modificaron los horarios en mi trabajo y sí que he estado medio súper complicado. ¿Había que entregar algún trabajo hoy día o algo? Por lo que yo tenía entendido que había que hacer un trabajo, pero no sé si es para ahora o la otra semana. Sí, no hay que entregarlo, lo tienen que hacer en línea. No se entrega. Tienen que ver una actividad en línea que es un video y tienen que responder lo que aparece ahí como un mini cuestionario, un mini test. Ya, profe. Ya, sí, yo estaba preocupado por eso. ¿Y la prueba sería, por lo que hasta se escucha, la próxima, o sea, el 27? El 28, viernes 28, porque era el 20, perdón, es 20. No, 28 está bien. Era el 20 y la moví para el 28, para que entre esta materia que no la habíamos visto. Ya, profe. Sí. Ya, muchas gracias. Ya, ¿de qué? Ahora la actividad, no me acuerdo si la dejé para hoy día última hora o para mañana última hora. La tienen que ver ahí en el ambiente de aprendizaje cuál es la fecha, en qué se va a cerrar. Ah, esa era una actividad, pero que había que llenar ¿cómo se llama? Como una planilla con unos datos, ¿cierto? Esa es la Sí, actividad que es para hoy. sí, no recuerdo si era para hoy o para mañana, pero la dejé, ahí sale la fecha. Ya, porque hay una actividad que figura para la próxima semana, el 25, pero no sé si tendrá relación con la misma. Hay que responder después a través de un video. Mm, no, todas las actividades, ninguna las dejé para tan tarde, porque son actividades que se hacen el viernes y se responden los miércoles o jueves. Aparece una actividad que se cierra el 27 de mayo, que dice nivelación genética. Ah, lo dejé para más tarde, entonces. Me equivoqué en la fecha. A ver, voy a revisar al tiro. Ustedes sigan con esto por mientras.
Chicos, les estaba hablando sin audio. Sí, no se escucha nada. Lo que les estaba diciendo es que me equivoqué en la fecha que puse. Mi idea era haberlo dejado para el jueves 20, máximo. Y me equivoqué y puse jueves 27. El 21 no hay... ¿Ya no lo puede arreglar? Sí, sí lo puedo arreglar, pero no lo voy a dejar tan encima si hay un compañero que no se haya conectado. Lo voy a dejar para lo que le estaba diciendo, al menos para el miércoles 26, porque hay compañeros que ya lo hicieron y me están pidiendo las respuestas. Entonces yo no voy a subir la respuesta hasta que se cierre la actividad. Entonces, para que la tengan antes de la prueba, las respuestas, lo voy a dejar hasta por lo menos el miércoles 26. El 21 no tienen actividad porque es feriado, así que pueden hacerla todo el fin de semana, esta actividad. Y yo les recomiendo que entre antes mejor, porque se les va a juntar con la segunda parte que estamos viendo ahora. Y ya tienen que estudiar el resto de la semana la parte de planimetría que estamos viendo ahora. Que vamos a ver entre el miércoles, el jueves, hoy, mañana y el otro miércoles y el otro jueves. Ya, profe, gracias. Igual, sí me deja con tiempo porque como le contaba, tenía problemas de horario, entonces yo me había planificado para las semanas, pero ahora quedó todo claro. Muchas gracias. Ya, partan desde ahora, sí, no se demoren. Además, en esa actividad venían las lecturas también, repaso de lecturas, y por eso se me hacía raro que supieran tan poco de lecturas. Ya, X e Y, ¿cuánto da? Ya, Franco. Vamos a ver si Franco tiene razón. Entonces, el seno de 40 es igual al cateto opuesto, que es X, dividido por la hipotenusa, que es 25. Si despejo, voy a aumentar, porque se ve muy poquito. Si despejo, tengo que X me va a dar igual a 25 por seno de 40. Coseno de 40, los que no lo hayan hecho, aprovechen de hacerlo ahora que lo estoy mostrando, es igual al cateto adyacente, que en este caso es el I, dividido por la hipotenusa, que es 25. Por lo tanto, mi I va a ser igual a 25 por coseno de 40. Ya tenemos resultados distintos acá. Vamos a verificarlos al tiro. Recuerden que su calculadora tiene que estar en centesimal. Chip Mode Gra.
25 por seno de 40. 14,695. Y 25 por coseno de 40, 20.225. Lo tenemos que dejar con 3 decimales para tener la precisión al milímetro. Ya, pero la pregunta no era el valor de los catetos. La pregunta era el valor de la coordenada. Si esta coordenada es 0,0 y la distancia que hay de aquí hasta acá es 14, esta es mi distancia. Sería más fácil escribirla. .695 y la distancia en mi I es de 20.225. Se hacen unas líneas segmentadas acá. Eso lo deben recordar de alguna parte. Y ahí se ubica el punto B. Entonces dibujo aquí el punto B con las coordenadas X, Y. 14.695, 20.225. Y esa era la pregunta. ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Cómo se hace al revés? Ustedes ya lo hicieron cuando calcularon los linderos. Entonces, este ejercicio que acabamos de hacer ahora fue para llevar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Un ejercicio para llevar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Vamos a ver las clases anteriores para que vean que ya lo hicieron. Topografía de minas. A ver, ¿qué clase lo vimos? Parece que es esta de acá. Sí, aquí está. Aquí hicimos todos esos cálculos. Teníamos coordenadas cartesianas de varios puntos. Y aquí hay un ejercicio donde calculamos las coordenadas polares de el HM a B2, o sea, las coordenadas polares son ángulo, el azimut y la distancia a partir de las coordenadas de HM y B2. Lo voy a copiar.
Y me falta anotar las coordenadas. Así que si hay alguno del grupo que no haya practicado mucho esto, ahora que va a ser una prueba individual, lo tiene que practicar. Ya esas eran las coordenadas del HM y las coordenadas del B2. Las coordenadas del B2 las voy a escribir acá. Seis, 2, 4, 6, 800. Y este, 316, 000. Ya. ¿En qué se tienen que fijar acá? La coordenada norte en coordenadas cartesianas equivale al I, al eje de la Y. La coordenada este equivale al eje X. Por ahí se puede entender a equivocar a veces. En topografía, en vez de trabajar X, Y, trabajamos este coma norte. Entonces, si yo las quisiera anotar, las coordenadas de B como coordenadas cartesianas, las anotaría así. 316.000, y que 6.046.800. Y esto es de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. ¿Por qué no desarrollé el cálculo nuevamente? Porque ya son las 8:05, solo por eso. Si no, lo habría hecho todo de nuevo, pero ya lo hicimos varias veces. Ya, ¿quedó claro hasta acá? ¿Algún comentario, alguna consulta? En resumen, vimos que esta equimetría se trata de la medición de ángulos y distancias. Diferenciamos los tipos de distancia. Del ángulo dijimos solamente que lo vamos a obtener en forma digital desde el instrumento, que es importante diferenciar entre el horizontal y el vertical, y que los ángulos y las distancias nos van a servir finalmente para calcular la posición de un punto en coordenadas cartesianas. ¿Ese concepto quedó claro, chicos? Bueno, espero que sí. Mañana, los que hayan impreso su transportador, ténganlo a mano para hacer un dibujo en su cuaderno.
los que no puedan imprimir ese transportador que les pasé al principio de semestre, los van a tener que dibujar desde la pantalla. También se puede dibujar desde AutoCAD. Pero voy a empezar con la primicia de dibujarlo a mano. Vamos a hacer dibujos para ver cómo se hace una medición y que se pueda entender mejor desde el dibujo el tema de las coordenadas cartesianas y polares. ¿De acuerdo? Ya, chicos. Ya que no escucho ningún comentario, dejo la clase hasta acá.